Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el ACV en general. Ya. El ACV es una enfermedad en la que hay una alteración del flujo sanguíneo cerebral, generalmente focal, de distinta etiología y que por lo general es de comienzo abrupto. Se clasifica en dos, en ACV hemorrágico y en ACV isquémico. El ACV hemorrágico está causado por la ruptura espontánea de una arteria cerebral que representa el 15% de todos los casos de ACV y que también se le conoce como derrame cerebral. Se subclasifica en dos, en hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia subaracnoidea está causado por la ruptura espontánea de una arteria del polígono de Wills. En la hemorragia intraparenquimatosa está causado por la ruptura espontánea de una arteria ubicada en el parénquima cerebral. Cabe destacar que el 15%, de ese 15% de todos los casos se ve, un 5% es fatal, o sea, muy grave. Ya. ACV isquémico. El ACV isquémico está causado por la obstrucción de una arteria cerebral que representa el 85% de todos los casos de ACV y que también se le conoce como infarto cerebral. Se subclasifica en 6, principalmente. Isquemia trombótica causado por la obstrucción de una arteria cerebral por un trombo. Isquemia embólica causado por la obstrucción de una arteria cerebral por un émbolo. Isquemia, accidente cerebrovascular transitorio o AIT. Es un tipo especial de ACV en el que dura menos de 24 horas, generalmente 4 o 3 horas, y que se le puede asociar que como un aviso que desde el inicio del AIT para 3 meses para adelante va a ser un ACV como el trombótico, embólico, lacunar o estos dos que voy a pasar a explicar. Ya, isquemia indeterminada. Es un tipo de ACV que no se sabe la causa. Isquemia indefinida. Es un tipo de ACV en que las causas no son esperadas. Son causas no habituales, como las hemoglobinopatías, hiperviscosidad, síndrome fosfolipídico, etc. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología del ACV isquémico o infarto cerebral. Bueno, la fisiopatología del infarto cerebral comienza cuando se obstruye una arteria cerebral, ya sea por un émbolo o por un coágulo, por un émbolo o por un trombo, generando un núcleo isquémico o core isquémico, que a su alrededor también genera una zona de penumbra que poco a poco esta va a ser ocupada por el núcleo isquémico. Por minuto se mueren 1,9 millones de neuronas, se pierden 12,5 millones de sinapsis y también se pierden 12 kilómetros de mielina. Cuando haya iniciado el ACV, se tiene que tratar lo antes posible porque este núcleo core isquémico se va a ir agrandando hasta ocupar más y más la zona de penumbra, hasta ocuparla por completo. Por eso hay que tratarla, porque si se ocupa menos zona de la penumbra, el daño va a ser menor. Y si se ocupa más zona de la penumbra, el daño va a ser mayor. De ahí vienen de lo que dicen que la primera causa de discapacidad en todo el mundo es el ACV, porque la mayoría de veces no se trata a tiempo. Ya. Ahora vamos a hablar de la clínica del ACV. La clínica es un poco variable, pero se clasifica principalmente, depende de qué tipo de ACV tenga el paciente. Si es un ACV hemorrágico, tendrán síntomas de inicio paroxístico, y si es un ACV isquémico, síntomas de inicio progresivo. Vamos a hablar de los síntomas del ACV hemorrágico. Los síntomas del ACV hemorrágico son... los síntomas del ACV hemorrágico subaracnoideo son principalmente lo que destaca la hemorragia subaracnoidea, es la dolor de cabeza descrito por el paciente como el peor dolor de cabeza de toda su vida. Y en la hemorragia intraparenquimatosa, síntomas de compresión intracraneal, como vómitos en escopeta que no vienen acompañados de náuseas, etc. Y en los síntomas del ACV isquémico, los síntomas son más variados, por el hecho de que dependerá de qué zona del cerebro haya sido afectada. Por ejemplo, si se afecta el lóbulo occipital, tenemos síntomas visuales.
Ojo, no confundan síntomas visuales con motores. Por ejemplo, visión borrosa y amorosa y fugaz, etcétera, ¿no? Luego, si se afecta el lóbulo parietal, tendremos síntomas sensitivos como hipoestesia, parestesia, etcétera. Y si se afecta el lóbulo frontal, tenemos síntomas del raciocinio y síntomas cognitivos, como destacablemente la fascia de Wernicke, que el paciente puede articular las palabras, pero no se le entiende. Y si se afecta el lóbulo temporal, tendremos síntomas motores, sensitivos y auditivos. Cabe destacar que el lóbulo temporal es generalmente la zona más afectada en todos los casos de ACV. Hablando de los síntomas motores, tenemos destacablemente a la fascia de Brock, que diferencia de la fascia de Wernicke, el paciente no podrá pronunciar las palabras. Hablando de los síntomas sensitivos, tendremos parecias e hipoestesias. Ahora vamos a pasar a hablar de los factores de riesgo. El principal factor de riesgo que predispone a un paciente a tener un ACV son las dislipidemias. Luego vendrán otros factores de riesgo como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, etc. Ahora vamos a hablar de los exámenes complementarios. El principal examen complementario que se pide para un paciente con sospecha de ACV será el TAC no contrastado. ¿Por qué? Porque no tarda mucho en hacerse, no requiere muchos recursos y nos servirá para diferenciar si un paciente tiene un ACV isquémico o hemorrágico para iniciar lo más pronto la trombosis química. Luego vendrá la glucometría y etcétera. Si el tiempo así lo da, también se podrá un TAC contrastado y más adelante también una resonancia magnética. Ya, vamos a hablar del tratamiento. Si el paciente tiene un ACV hemorrágico ya detectado, el tratamiento variará según si es una hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraparenquimatosa. En la hemorragia subaracnoidea, el tratamiento será cirugía. Y en la hemorragia intraparenquimatosa, el tratamiento será maniobras de descompresión intracraneal. Ya, pero la cosa se pone interesante cuando el paciente tiene ACV isquémico, porque el tratamiento es más amplio y complejo. Se tratará de disolver o destruir el coágulo que está causando la isquemia. Para eso se hará trombólisis química, principalmente. Se usará, si es posible, alteplasa, RTPA o activador tisular del plasminógeno. Es un medicamento que actúa, que convierte el plasminógeno que se fabrica en el hígado, que es el encargado de destruir los coágulos. Ya. La dosis del activador tisular plasminógeno es 0,9 miligramos kilogramo peso, con un máximo de 90 gramos y un 10% se da en bolo y un 90% se da en infusión. Pero no se puede dar así nomás. Hay ciertas contraindicaciones y criterios para la administración de alteplasa. El principal sería que no hayan pasado más de 4,5 horas desde el inicio de la isquemia. Luego vendrá, segundo principal, que el paciente tenga la presión arterial de 185 milímetros de mercurio de presión sistólica y 110 milímetros de mercurio por presión diastólica. Los valores de la presión arterial tienen que ser igual o menor a esos valores, si es posible menor. Otro criterio es que la glucometría del paciente tiene que salir de 50 a 400 miligramos de cilitro. Luego viene que no he tenido una neurocirugía pequeña o una cirugía grande en otra parte del cuerpo durante los últimos 14 días y que no haya tenido traumatismos graves durante los últimos 21 días. Luego vienen las que no tenga trastornos de la coagulación y que no tenga neoplasia, o sea, cáncer. Ya. Una vez ya sea administrada alteplasa, se tendrá que controlar al paciente, su presión principalmente, cada 5 minutos durante media hora, luego cada media hora durante 6 horas y luego cada hora durante 16 horas hasta que se termine el tratamiento. Ya. Con esto concluyo de mi presentación del ACV.
y espero que haya aprendido algo. Con esto me despido. Chao, nos vemos la próxima.